En vista de que estamos en el furor del mundial, y lo digo entre muchísimas comillas por todo lo que está pasando en mi país, México, el cual sobre todo para los extranjeros es época de celebración y furor, pero para muchos de nosotros locales es sinónimo de que seremos dejados de lado simplemente para que todo se vea lindo y estético. Y esto no solo es cosa del presente, sino que cualquier evento internacional llevado a cabo en México de alguna u otra manera es manchado por algún evento trágico que lo marcará de por vida, y uno de estos eventos serían los Juegos Olímpicos de 1968, a los cuales yo sí les tengo que reconocer una cosa: su magistral identidad visual. Pero igual, por supuesto que no vamos a dejar de lado lo que pasó en Tlatelolco, porque no quiero que me crucifiquen en los comentarios, porque si hablamos de los Juegos Olímpicos de 1968, por supuesto que tenemos que hablar del 2 de octubre. Pero ahora sí, comencemos. Estos Juegos Olímpicos serían especiales porque sería la primera vez que se llevarían a cabo en América Latina, y esta decisión se tomó en 1963 por el Comité Olímpico Internacional, pero no solo porque sí se decidió a México, esto porque para los años 60 México gozó de un periodo de estabilidad económica, pero ya sabemos que estos periodos simplemente son eso, periodos, y a este se le llamó el milagro mexicano. Este milagro buscaba un desarrollo continuo y que se pudiera sostener por sí solo, y eso se logró sorprendentemente desde la década de los años 40 hasta la década de los 70. Por ello, México sería elegido encima de ciudades como Detroit o Los Ángeles. Y una cosa curiosa es que este anuncio se dio en esta ciudad de aquí en Alemania. Así fue como México se convirtió en la nueva sede de estos juegos. Debido a ello, el presidente de ese entonces, López Mateo, decidió crear el comité organizador de los Juegos Olímpicos en su 19ª edición. Y justamente de este comité es donde sale Pedro Ramírez Vázquez, el cual, a palabras más, palabras menos, fue el organizador de absolutamente todos los Juegos Olímpicos. Bueno, organizador de todo lo que tuviese que ver con lo visual, y aunque él sí organizó, todas las personas que hicieron posible esto fueron Lance Wyman, el cual era un diseñador estadounidense quien llegó a México gracias justamente a un concurso realizado por el Comité Olímpico Mexicano, donde el premio era simple: crear el logotipo para los Juegos Olímpicos. Y aunque la participación de Wyman se limitaba, creo que simplemente a 2 semanas si no mal recuerdo, y obviamente a crear el logotipo, aquí Lance colaboraría con 2 personas que serían importantísimas para este proyecto. Uno de ellos sería Eduardo Terrazas, el cual en un inicio de su vida no tenía nada que ver con el diseño, o bueno, sí tenía algo que ver, pero simplemente como arquitecto. Así, en conjunto, Wyman y Terraza crearon algo más que simplemente el logo. Lograron crear toda la identidad visual que se usaría en toda la ciudad, utilizando líneas repetitivas que son recordadas hasta el día de hoy. Aquí también entra otro personaje, el cual fue un diseñador industrial y justamente ayudó para el inmobiliario. Un ejemplo de esto son los uniformes que usarían las edecanes de los Juegos Olímpicos, y algo esencial que cabe mencionar es cuál fue la inspiración detrás de todos estos diseños para la creación de estas obras de arte, porque yo así le llamaría obras de arte únicas e irrepetibles, porque si nos ponemos a pensar, estos Juegos Olímpicos son los que realmente son más que recordados por su identidad visual: uniformes, mobiliarios, colores, logotipos, estampas, todo lo que se les pueda ocurrir. Y de inspiración utilizaron el arte huichol y prehispánico, del cual por supuesto tomaron las líneas, las cuales se llevaron a un siguiente nivel. Y si me lo preguntan, nada que ver con lo que presentaron este mundial, que digo yo, unas son olimpiadas y otra cosa son mundiales, pero deberían de esforzarse por igual. Para mí, una de las peores cosas de este mundial, porque sí, voy a dar mi opinión, es mi canal y puedo, es que habiendo tantos trajes típicos hermosos con excelentes bordados, telas, costuras, decidieron darnos esto. Pero bueno, ese no es el punto de este video. Otra cosa que utilizaron para la inspiración fue el Op Art, el cual está de moda en los 60s, y es una especie de corriente artística que se caracteriza por la utilización de, como su nombre nos dice, o bueno, al menos lo que yo entendí, es la utilización de líneas para hacer ilusiones ópticas. Por ello, el Op Art combinado con el arte huichol dieron como resultado un diseño tan cohesivo y concordante con nuestra historia que se utilizó en todo lo que puedan imaginar: inmobiliario, boletos, el metro, papelería, las calles, bueno, hasta las estampas postales. Otra cosa que destacó muchísimo fue la utilización de los colores vibrantes o chillones, los cuales están intrínsecamente relacionados con el arte huichol y nuestras artesanías, porque sí, nuestro arte folclórico es inmenso. Así, por fin, los ojos del mundo entero comenzaron a dejar atrás el estereotipo del mexicano con el sombrero y zarape, dejando ver que somos un país con muchísima riqueza cultural. Y no estoy diciendo que seamos superiores a ningún país, pero sí somos muchísimo más que simplemente un estereotipo.
México. Que bueno, años más tarde, esto también pasaría con la Copa del Mundo del 86, que ahí también hay muchísima tela donde cortar, debido a que fue una de las tragedias más devastadoras para nuestro país. En el terremoto del 86, el gobierno también intentó tapar un poco lo que había sucedido y no quedar mal ante los ojos del mundo. Les cuento esto porque justamente para esta Copa del 86, Cantinflas iba a ser la mascota, pero luego se retractaron porque dijeron que el personaje de Cantinflas era un estereotipo muy mal visto del mexicano y terminaron poniendo a un chile con bigotes y sombrero. Sí, claro, porque eso nos representa muchísimo que mejor. Pero aunque sí, todo muy lindo, todo muy alegre como siempre, también tendría su lado oscuro porque unos días antes de las Olimpiadas de México ocurrió la masacre de Tlatelolco, la cual ha sido hasta el sol de hoy una de las matanzas más terribles de nuestro país, e intentaré desglosarles por qué sucedió esta masacre de una manera algo sencilla para que no se me enreden. Digamos que para el 68 los estudiantes de la UNAM y el IPN decidieron crear el Consejo Nacional de Huelga, el cual fue un movimiento estudiantil para, en palabras cortas, exigir derechos. Ellos lo único que querían tener eran libertades democráticas, porque para quien diga que las décadas anteriores eran mejores, por supuesto que no, o no ha leído un poco de historia. Y miren, y eso que yo amo el antiguo Hollywood y el cine de oro mexicano, pero no diría, ay, me encantaría vivir en los 50, me encantaría vivir en los 40, en los 30, claro que no. Y en la gran mayoría de nuestros países vivíamos en una especie de dictadura, que no lo llamaban dictadura, pero al fin de cuentas sí era. Y para México no sería diferente. Así que nuestro gobierno, a cualquier señal de querer mejorar, los que estaban en los altos mandos lo tachaban de comunista. Recordemos que en estas mismas fechas estamos en media Guerra Fría. Esto, sumado al hecho de que México sería sede de los Juegos Olímpicos, se comenzó a crear una tensión entre los estudiantes y el gobierno, el cual, en lugar de escuchar las exigencias de su país, simplemente se cegó por el malinchismo y obviamente el dinero. Así llegamos al 2 de octubre de 1968, días antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos. Por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, con ayuda de Gustavo Luis Echeverría, planearon este terrible acontecimiento. Los estudiantes habían hecho un meeting en la Plaza de las Tres Culturas, lo cual hizo demasiado fácil para los militares que vieran cuáles iban a ser sus blancos. Y hablando de blanco, los militares también decidieron que iban a haber infiltrados dentro del meeting, los cuales utilizaron un guante blanco para poder reconocerse. La señal para comenzar con la operación Galeana, a como le llamaron, fueron unas luces de bengala que se aventaron desde unos helicópteros que estaban ahí, y desgraciadamente esto fue lo que dio inicio a la matanza. Y los desgraciados que comenzaron a atacar a los estudiantes eran justamente militares que estaban en las azoteas de edificios aledaños. También, no conformes con dispararles a los estudiantes, decidieron dispararles a sus propios compañeros, los cuales estaban abajo con los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, los cuales pensaron que fueron los estudiantes quienes les dispararon. Por esta razón, los militares de abajo decidieron dispararles a quemarropa a los estudiantes. Según la cifra oficial del gobierno, fueron unos 20 o 30 estudiantes, pero los tiroteos se dice que duraron toda la noche. Pero es que hay cifras que se han dicho que fueron como unos 30, 40. Mentira. Mentira, porque eso nunca se me va a poder olvidar. Nunca. Yo vi repleta la Plaza de las Tres Culturas, lo que alcanzó a mi vista de y aparte los que por fuera, los que se llevaron al campo militar número 1, los que ahí. No, es que no hay una cifra realmente. No se puede saber realmente. No, realmente no. Pero mentira los que dicen que no hubo muchos, claro que sí. Por lo cual, las cifras de lo que vivieron estiman por lo menos unos 325 muertos, de los que sabemos, porque de los que ocultaron jamás tendremos idea. Oigan, por cierto, perdónense el video de esta vez se ve un poco oscuro, es que digamos que aquí tengo una ventana, pero se nubló y empezó a llover, espero que también no se escuche la lluvia, pero fin del comunicado. Pero bueno, regresando a mi enojo crónico justamente con este acontecimiento, otra cosa que hace que me hierva la sangre es que nuestro presidente dijo que hizo lo que tenía que hacer, como si fuese cualquier cosa. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco.
Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Prefirió deshacerse de sus compatriotas que exigían justicia de manera pacífica. ¿Para qué? Para quedar bien con el extranjero, al cual yo no le tengo odio ni nada, pero digo yo, qué horrible gobierno teníamos, porque primero ayudas a tu país, no te lo carga. Pero cuéntenme, ¿ustedes conocían el trasfondo de estos Juegos Olímpicos? Que sí, muy bonitos, muy lindos visualmente, pero con un pasado terriblemente oscuro, pero pasado que también no debemos olvidar para que no nos vuelva a pasar. Pero ahora sí, como siempre, muchísimas gracias a todas aquellas personas que llegaron hasta este punto del video. También recuerden que por TikTok e Instagram les subo contenido muchísimo más constantemente, pero ahora sí, adiós.